Si vienes de TradingView, ya sabes algo. TradingView no sirve para operar futuros profesionalmente. No tiene order flow real, no tiene delta verdadero, no tiene profundidad de mercado. Sirve para análisis, pero no para ejecutar. Por eso los profesionales operamos en NinjaTrader. Hoy te muestro los tres indicadores que cambian todo: el VWAP, el delta y el CVD. Si vienes del vídeo anterior, ya tienes NinjaTrader instalado y los datos de mercado conectados. Si todavía no tienes NinjaTrader instalado, te dejo el link en la descripción y aquí arriba. Hazlo primero, porque sin la plataforma instalada, esto no te sirve de nada. La mayoría de traders ponen 10 indicadores en el gráfico, como cruces de media, RSI, MACD, bandas de Bollinger, y después de 6 meses no entienden nada. Yo opero Nasdaq con 3 indicadores, solo 3: VWAP, Delta y CVD. ¿Por qué esos 3 y no otros? VWAP te dice dónde están los institucionales. Delta te dice quién está empujando ahora. El CVD te dice si ese empuje es real o trampa. Y cuando alineas los tres, tienes un edge real. Un detalle importante que casi nadie te explica antes de empezar a configurar nada. Si quieres usar NinjaTrader de forma práctica con todos los beneficios, datos en tiempo real serios, herramientas como order flow, profundidad de mercado completa, la vía correcta es abrir una cuenta real. Te explico cómo funciona en realidad. 1. Abres una cuenta real en la web de NinjaTrader. Es gratis, online y te lleva unos minutos. 2. La cuenta se aprueba. Suele tardar entre 24 y 48 horas. 3. Haces un pequeño depósito y aquí va el dato práctico que casi nadie te cuenta. Con 10 o 20 dólares es suficiente para tenerlo todo activado. 10 o 20 dólares. No tienes que poner ni 1000, no tienes que poner ni 500, solo tienes que estar financiado. Y aquí está la clave de que la gente no entiende. Esto no significa que tengas que operar en real. Puedes seguir usando el simulador, puedes practicar sin riesgo todo lo que quieras. Pero los beneficios completos de NinjaTrader, todas las herramientas profesionales, order flow, datos serios, se activan cuando la cuenta está financiada, aunque sean con 10 dólares. Esto es lo que separa del trader retail típico, que nunca pasa del simulador limitado del trader profesional, que tiene acceso a todo desde el día 1, sin arriesgar nada. Te lo cuento porque vas a configurar estos 3 indicadores ahora. Y vas a ver que algunas funciones están limitadas en cuenta demo pura. Cuenta real más 10-20 dólares más simulador es igual a la configuración profesional correcta sin riesgo. Vamos al primer indicador, VWAP. Ahora nos encontramos en el gráfico de NinjaTrader con el ticker Nasdaq, ¿vale? Un detalle importante, tenéis que tener puesto este ticker, ¿vale? No pongáis el micro, ya que lo del flow funciona mucho mejor con el Nasdaq puro. Una vez aquí, lo que podemos hacer es botón derecho y aquí tenéis un apartado que pone Indicators, ¿vale? Le hacemos clic aquí y nos aparece esta ventana. Y ahora escribimos la palabra VWAP. Y nos aparecerá Order Flow VWAP. Ahora le hacemos doble clic y se nos añade aquí. Ahora básicamente lo primero que tenemos que hacer es en desviaciones estándar, aquí pone 3, hay que ponerle ninguna, ¿vale? Luego bajamos hacia abajo, está todo perfecto y ya tenemos el VWAP. Y aquí lo tenemos. Ahora ya está configurado el gráfico de Ninja con el VWAP. Y ahora vamos a explicar lo que es la VWAP, que es el precio promedio del día ponderado por volumen. Y ahora te muestro las 3 lecturas básicas que tienes que tener claras. En principio, si el precio está por encima de la VWAP, significa que los compradores tienen el control. Y si el precio está por debajo de la VWAP, significa que los vendedores tienen el control. Y luego las instituciones lo que suelen hacer es defenderlo, lo testean y lo respetan. Significa que en este caso, cuando vemos que el precio supera la VWAP, estamos viendo cómo el precio lo está defendiendo y acaba el día subiendo. En resumidas cuentas, es la línea más importante del día. También hay que tener en cuenta que para mí, cuando más peso tiene el VWAP, como he puesto aquí en un ejemplo, es a partir de la apertura del mercado de la sesión americana.
Eso significa que en esa sesión hay que tenerlo muy en cuenta qué está haciendo el precio en el entorno de la VWAP. Ahora, como veis, cada sesión tiene su propia VWAP, ¿vale? Desde que abren los futuros hasta que lo cierran al día siguiente. Y cada día tiene una sesión. Aquí estamos en premercado, por lo cual aquí la VWAP no tiene peso. Empezará a tener peso cuando abra la sesión americana, que es aquí a las 15:30. Entonces, la conclusión es de que la VWAP no sirve para usarla en intradía y sobre todo cuando abre la sesión americana, que son las 9:30 hora en Nueva York, hasta las 4 hora en Nueva York. Y aquí, en un ejemplo, vemos cuando el precio abre la sesión de Nueva York, vemos cómo rompe la VWAP y automáticamente lo pierde. Y vemos esas defensas. Aquí lo que nos están diciendo es que las instituciones están vendiendo y defendiendo la VWAP y luego vemos cómo el precio acaba cayendo. Así que si combinamos la VWAP con los dos indicadores más, tenemos una información más exacta en el order flow. Por lo cual, lo que tenemos que tener claro es la función que tiene la VWAP, que nos dice si los vendedores o los compradores tienen el control. Y con los dos siguientes indicadores que vamos a explicar, nos dará la confirmación. Así que ahora vamos con el indicador delta. Y ahora nos toca añadir el indicador delta. Así que le damos botón derecho, nos vamos a Indicators y escribimos delta. Y nos aparecerá Order Flow Cumulative Delta. Le damos 2 clics, ya lo tenemos aquí. Y simplemente tenemos que cambiar, esto tiene que estar igual, aquí ponemos bar por barra, está todo bien, y aquí simplemente borramos todo esto para que se nos quede claro y así que se nos quede con solo delta. Esto simplemente lo podéis poner como os dé la gana, le damos a aplicar, ok, y ya tenemos el delta. Está calculando, un segundito. Y ya está. Y con esto ya tenemos el siguiente indicador. Y ahora ya tenemos el delta acumulativo por vela. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues mide la diferencia entre el volumen comprador agresivo y el volumen vendedor agresivo de cada vela. Cuando alguien compra a mercado, suma delta. Y cuando alguien vende a mercado, resta delta. Lo cual, el delta es lo que se está ejecutando ahora mismo. Esto va muy bien porque podemos tener una información más cercana al verdadero flujo. Así que es una parte importante dentro de estos 3 indicadores que estoy mostrando. Así, para que nos entendamos con un resumen, lo que hace el delta acumulativo en cada vela es decirnos si el comprador o el vendedor tiene el control de cada vela. Y eso con una suma podemos tener una información, pero en este caso yo la uso para cuando tenemos unos deltas bastante agresivos como estos de aquí. O agresivos como estos de aquí, igual que este de aquí. Por lo cual es una información exacta de quién está dominando cada vela. Y si vemos varias velas en positiva y fuertes, que sería este caso de aquí, nos está diciendo que hay presión vendedora. Y justamente, fijaros que está por debajo del VWAP. ¿Vale? Esto es súper importante porque cuando llega el VWAP, fijaros, en este punto de aquí, que el precio llega fuerte aquí y de repente cuando llega el VWAP hay ventas. Eso significa que están defendiendo la VWAP, por lo cual ya tenemos una información de lo que están haciendo los institucionales. Así que con esto ya podemos dejar concluido lo que es el delta cumulativo por vela. Ahora ya tenemos estos dos indicadores y ya sabemos que la VWAP es el contexto y el delta es el momento. Si nos fijamos aquí, vemos cómo cuando llega la VWAP, a diferencia de aquí, que estamos viendo ventas, aquí estamos viendo compras. Entonces nos está diciendo la VWAP que con el delta hay un cambio de contexto alcista. Y esto es una gran ventaja a la hora de tomar decisiones. Así que
Ahora vamos al siguiente indicador, que es el CVD, que es el delta acumulativo de la sesión. Así que vamos a ello. Y ahora vamos a por el CVD, que es el delta acumulativo del volumen, que significa la suma acumulada del delta a lo largo del día. Mientras el delta de cada vela te dice qué pasa ahora, el CVD te dice qué viene pasando desde el Open. Así que hacemos el mismo paso, botón derecho, Indicators, y escribimos la palabra delta. Nos aparece el mismo indicador, pero esta vez le decimos que es durante la sesión. Bajamos para abajo y aquí podemos cambiarlo por CVD. CVD. Y así veremos la diferencia. Le damos a aplicar, le damos OK y esperamos a que cargue. Y ahora ya tenemos los tres indicadores que, usándolos bien, estamos por encima del 80% de los traders. Y ahora vamos a explicar lo que es el CVD y haremos algunos ejemplos. El CVD es el delta acumulativo por sesión. A diferencia del delta acumulativo por vela, ahora tenemos un delta acumulativo por sesión. Lo que significa que cuando el precio sube o baje, pero el CVD no acompañe, es señal de agotamiento alcista o bajista. Aquí, en un ejemplo práctico donde vemos que el precio está cayendo, podemos detectar aquí, en esta zona de aquí, cómo el CVD ya nos está dando una pauta de agotamiento. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo el precio hace suelo, rebota, vuelve a intentar hacer un doble suelo, pero estamos viendo cómo el CVD ya está cambiando de dirección y automáticamente vemos un rebote. Luego, cuando hace ese rebote, vemos cómo el CVD se aplana, lo cual no está entrando compras y acaba cayendo. Y ahora mismo fijaros que está pasando exactamente lo mismo. El CVD se está aplanando y el precio automáticamente ya no cae. Lo cual, cuando entre más delta comprador y el CVD empiece a subir, esto podría ir otra vez a la VWAP. Dicho esto, ya tenemos un ejemplo de cómo usar el CVD y para qué sirve. Ahora vamos a hacer unos ejemplos usando los tres indicadores. Y ahora vamos a usar los tres indicadores para analizar y operar en base al contexto. Entonces, hacemos un análisis en tiempo real y así vamos a ver qué contexto tenemos ahora y cómo podemos aprovecharlo. En primer lugar, estamos viendo cómo el precio está por debajo de la VWAP, por lo cual los vendedores tienen el control. Y también vemos cómo cada vez que el precio se acerca a la VWAP, estamos viendo cómo el CVD se aplana. Aquí igual. Eso lo que quiere decir es que se está agotando esos rebotes, por lo cual están defendiendo cada vez que va la VWAP para que vuelva a caer. Y aquí estamos en una situación bastante parecida. Estamos viendo cómo el CVD se vuelve a aplanar en la parte de abajo, lo cual están defendiendo, porque todo este delta fuerte que estamos viendo aquí nos está diciendo que estas ventas no están dando efecto, ya que el CVD se está aplanando, lo cual podríamos construir una posición long con un stop por debajo de este nivel. Ahora bien, ya tenemos el contexto de la VWAP, el contexto del CVD y el delta lo vamos a usar solo cuando el precio esté cerca de la VWAP. Si el precio llega a la VWAP y vemos delta negativo, automáticamente siguen defendiendo la VWAP, por lo cual, si vemos que también acompaña el CVD, eso nos puede dar una señal de venta. En cambio, si llegamos a la VWAP y empezamos a ver un delta fuerte tipo este, pero en la VWAP, lo que nos está indicando es que van a cambiar el contexto de bajista a alcista. Nos da una ventaja porque ya sabemos y podemos evitar esas trampas en esas zonas importantes. Y dicho esto, este contexto que estamos haciendo ahora y este análisis que estamos haciendo ahora lo que tiene sentido es un long hacia la VWAP. Y luego comprobar si cuando el precio se acerca a la VWAP, si podemos construir una posición short o una posición long. Ahora que ya sabemos más o menos cómo hacer esto, ahora vosotros tendréis que ir practicando poco a poco, ya que estáis empezando y tenéis que ver detalles, cómo adaptarlo a vuestra estrategia para poder aprovechar este edge.
Yo, en cambio, utilizo estas 3 herramientas, pero también utilizo otra que es muy esencial, que son los niveles de liquidez del Smart Money. ¿Qué significa eso? Que yo, aparte de ver VWAP y el delta acumulativo y el delta normal, marco unos niveles de liquidez que es donde está posicionado en tiempo real el Smart Money, y en función a lo que vea yo en el order flow con estos 3 indicadores, puedo tomar decisiones más eficientes. Ahora solo te queda practicar, practicar, practicar hasta que vayas mejorando. Porque con estos conceptos y estos 3 indicadores es suficiente para que llegues a tus objetivos. En este vídeo te he dado los 3 indicadores fundamentales para leer el order flow profesionalmente. VWAP, el contexto institucional. Delta, el momento de cada vela. CVD, la narrativa del día. Esto es la base de mi metodología, lo que aplico cada día en el Nasdaq. Si quieres ver cómo aplico esto en sesión real, cada día publico un análisis pre-market en el Discord. Y todos los días a las 3:30 hora española entro en directo en el canal de voz Élite a leer el SPX y el Nasdaq con estos mismos indicadores delante. Tienes el link al Discord en la descripción. El acceso gratuito al canal Starter está abierto. Te quedas un par de semanas y ves cómo opero, y decides si te encaja. Si te ha aportado este vídeo, dale like y suscríbete. Esto es lo que me ayuda a seguir publicando contenido así. Nos vemos en el siguiente vídeo.